Curiosos y curiosas del Fantasy, ¿qué tal estáis? Hoy en este vídeo vamos a tratar de analizar al Real Madrid en esta temporada 2024-2025. Ayer jugó su primer partido oficial contra el Atalanta, Supercopa de Europa final, y se convirtió en el campeón. En este vídeo vamos a ver 10 claves, 10 puntos básicos para entender este Madrid de esta temporada, que lo podemos adaptar a la vida fantasy como a la vida real, ¿vale? O sea, es un análisis totalmente de un aficionado como soy yo y cómo lo podemos adaptar a nuestro fantasy para sacar el mayor partido posible a sus jugadores. Y empezamos con la clave número 1. La clave número 1 es que este Real Madrid va a jugar con el equipo de gala. Ancelotti no se va a andar con rodeos y Mbappé ha llegado al Madrid y a Mbappé hay que meterle en el 11 titular, que eso lo teníamos claro, pero no ha quitado a nadie. Es decir, se ha ido Kroos y ha entrado Mbappé. No cambia el esquema, más o menos juega con un 4-3-3 y la única variante es que Mbappé sería la referencia ahí arriba con movilidad, con Rodrigo y con Vinicius, y lo que tenemos es a un Bellingham que en vez de ser ese falso 9, esa persona que en teoría está ahí de enganche con la delantera, pasa un poquito más al centro del campo acompañando a Tchouaméni y a Valverde. Clave número 2, y son los cambios de Ancelotti, cuándo los realiza y a quién suele cambiar. Bueno, lo que vimos ayer en este partido oficial, pero que está dentro de la pretemporada, yo sinceramente esperaba más cambios y posiblemente antes, o sea, un poquito más de revolución de equipo, porque a ver, los jugadores están un poquito tiesos. Recordemos que prácticamente el 11 titular son jugadores que se han incorporado tarde, son jugadores que han tenido muchos partidos con las competiciones europeas que ha habido y de la Copa América. Entonces, estaríamos hablando de jugadores que pues llegan un poquito justos al partido de ayer. Y sin embargo, lo que nos encontramos es un Ancelotti que hace sus primeros cambios a partir del minuto 75. Prácticamente todos fueron en el 82, creo recordar. Y a mí la verdad es que me deja frío. Entonces, quiero pensar que en competición vamos a ver cambios muy tardes. Por tanto, si tú en tu fantasy tienes jugadores que están dentro de ese 11 titular, perfecto, maravilloso, genial, estupendo. Pero si tienes jugadores tipo Arda Güler, Endrick, Ceballos, Brahim, que dices, bueno, por si tienen oportunidad en la segunda parte, debo decirte que van a gozar de oportunidades, pero con muy pocos minutos. Por tanto, para el valor que tienen hoy en día en cualquier plataforma fantasy y esos minutos que van a jugar, pues no compensa. De hecho, son jugadores que seguramente bajen de valor. Lo único que nos podríamos encontrar es esas rotaciones en partidos intersemanales, es decir, cuando el Madrid juega la Champions o juega algún partido de liga entre semana, que el fin de semana haya ciertas rotaciones y confíe en otro tipo de jugador. El Madrid tiene plantilla para perfectamente jugar con un equipo B y ser superior a la mayoría de sus rivales, y en mi caso, yo si fuera el entrenador, pues obviamente daría bastantes oportunidades a estos jugadores que nombré anteriormente. Pero conociendo a Ancelotti, conociendo lo que suele dosificar la plantilla y cómo suele gestionar, me temo que sobre todo ahora mismo a principio de temporada vamos a ver el 11 titular repetido semana tras semana. La prueba social que vamos a tener es este domingo contra el Mallorca, si Ancelotti decide hacer una revolución en su 11 titular o no. Así que si no hay lesiones, es posible que volvamos a ver ese mismo 11 titular que vimos ayer contra el Atalanta. Vamos al punto número 3 y es Bellingham. Yo en esta pretemporada, en algunos vídeos, algunos comentarios que había hecho, decía que Bellingham a lo mejor era la persona o el jugador que más iba a sufrir este cambio, esta entrada de Mbappé. ¿Por qué? Porque le ibas a quitar libertad. Y es cierto que la primera parte de ayer sí que vi un Bellingham un poquito más cerrado, es decir, que no tiene esa libertad de poder ir hacia arriba y poder llegar al remate. Pero según fueron dilatándose los minutos, según fuimos llegando al descanso y sobre todo en esa segunda parte, volví a ver a ese Bellingham todoterreno que no para y que tiene una última carrera en el minuto 90 que te deja loco y entusiasmado, porque dices, hostia, es que este tío tiene gasolina para reventarlos a todos. Entonces me volví a ilusionar y volví a ver un Bellingham que no se va a chantar por tener a Mbappé dentro de la plantilla. Ya la temporada pasada demostró que tener a Vinicius era un complemento y para nada iba a estar a su sombra, fue una de las estrellas del equipo, y me temo que con Mbappé pues no va a ocurrir nada diferente. O sea, vamos a ver un Bellingham en el que va a intentar ir al remate, va a intentar hacer esas llegadas que hace como lo hacía la temporada pasada, cosa que me alegro. Ahora bien, habrá que ver si tendrá la misma efectividad de la temporada pasada, porque obviamente el Madrid la temporada pasada tenía a Bellingham como una referencia en ataque, y esta temporada, pues teniendo a Mbappé, la cosa cambia un poquito. Bellingham va a tener que tener más atención en esa tarea defensiva, más atención a la presión en medio campo, y por tanto va a tener que dosificar esas carreras y esas incursiones en el área contraria. Así que me imagino que sus cifras goleadoras bajarán y habría que valorar en fantasy si merece la pena hacer
ese desembolso de 20, 20 y pico millones que pueda valer en Bivenger o en otras plataformas como Comunio o Mr. Fantasy. Entonces la pregunta es, ¿compensará o no? Yo a día de hoy, en pretemporada, ya sabéis que no suelo aconsejar fichar este tipo de jugadores por lo difícil que es al principio hacer una plantilla competitiva. Pero según avancen las jornadas y según vayamos recibiendo dinero de los premios y de las gestiones de compra-venta, pues vamos a empezar a poder adquirir esos jugadores más caros. Y claro, ¿Bellingham va a ser recomendable? Pues seguramente sí, porque además no olvidemos que es un centrocampista con gol, que eso siempre puntúa un poquito mejor que cualquier delantero que te pueda marcar un gol. Ya sabéis la diferencia de puntos. Los centrocampistas suelen puntuar con 4 puntos y los delanteros con 3 cada vez que marcan un gol. Así que, por supuesto que va a ser recomendable, pero hay que esperar mucho para ver si nuestra plantilla puede absorber esa cantidad que vale un jugador como Bellingham. Parte clave número 4 y es Toni Kroos. Toni Kroos ya sabemos que es un jugador que cuando estaba en el Real Madrid quizá estaba infravalorado, o sea, es decir, muchos, y me incluyo yo en algún momento, hemos infravalorado la importancia que tenía el Kroos en el centro del campo. Ahora que Kroos no lo tenemos, pues seguramente muchos, me incluyo yo, le vamos a echar de menos. Y yo ayer en la primera parte solo decía, ¿cómo se nota Toni Kroos? Porque el equipo estaba partido totalmente. Es decir, en defensa defendían todos a muerte y cuando atacaban, atacaban todos a muerte. Pero sí que esa transición de balón, cuando el otro equipo se echaba un poquito para atrás y el Madrid tenía que tocar, echaba de menos esa figura de Kroos. Porque al final el Real Madrid tiene unos jugones en el centro del campo, pero claro, si analizamos es un Tchouaméni destructor, que tiene calidad, pero es destructor. Un Valverde que es una locomotora, que corre para arriba, para abajo, pero sí que es verdad que con balón y sin espacios, pues es un jugador que tiene más limitaciones. Y luego tenemos un Bellingham que tiene una calidad estupenda, pero es un jugador que es que al final se desboca hacia el ataque. Entonces, tener un Kroos que pare, que cambie el sentido, que toque el balón, que dé el pase que toca dar, pues eso el Madrid lo va a echar en falta. Y la figura que más se parece que tiene en el banquillo es Luka Modric, que no deja de ser mucho más ofensivo que Toni Kroos, y quizá Ceballos podría hacer un poquito de ese perfil. Problema, que Ancelotti pues usará bastante a Modric, pero claro, veremos a ver cuántos minutos, y Ceballos es un jugador que te sale en el minuto 85, con lo cual no tiene el impacto que debería tener, y ahí en esos minutos normalmente el Madrid está volcado arriba si va perdiendo, va empatado o va necesitado de marcar gol, entonces siempre vemos un Madrid muy al ataque y Ceballos al final siempre está en tareas ofensivas. No vemos esa tranquilidad a lo mejor de los primeros 30 minutos donde el centro del campo necesita tocar, necesita abrir huecos. Pero bueno, ese es el perfil que veo yo de jugadores que podrían sustituir a Toni Kroos. Y por supuesto, salvando las distancias. Clave número 5. Poco juego. O sea, salvando lo que acabamos de hablar de Toni Kroos, yo vi ayer a un Real Madrid que no había un sistema de juego identificado. O sea, lo que sí que noté es que al principio era un equipo que corría para adelante, para atrás. En ese sentido, la toma de esfuerzos la hacían todos los jugadores, pero cuando había un balón solo veía pases verticales, pases muy arriba, muy hacia lo loco. De hecho, hubo muchas pérdidas porque, claro, dependes de que tus jugadores de arriba tengan una precisión exquisita a la hora de controlar balones, a la hora de hacer paredes o a la hora de hacer juego. ¿Por qué? Porque vas tan acelerado que necesitas un 100% de precisión y ahora en pretemporada es normal no tenerla. Entonces vi muchas pérdidas y vi ese poco juego pausado, ese, digamos, oye, abro a la banda, me meto, centro, remato. O sea, no vi un sistema de juego plasmado en el campo. Vi un poco anarquía, locura, que a lo mejor al Madrid es lo que le viene bien, pero oye, hay que decirlo. Si con Kroos pasaba esto mucho la temporada pasada, imaginaros sin Kroos. Por tanto, el punto número 4 y el punto número 5 van unidos. Sin Kroos, el juego está escaso. Punto número 6, clave número 6. El Madrid es todavía más vertical que era la temporada pasada. Viene a relación de los puntos anteriores, al no tener ese jugón en el centro del campo, el Madrid se ve obligado a que en cuanto coja el balón, tira para adelante, porque ya no tienes a un Vinicius que al espacio es letal, no tienes un Rodrigo que corre mucho, no tienes un Valverde que galopa hacia arriba, o un Bellingham que es un todoterreno con el balón. Es que además tienes a Kylian Mbappé, un jugador que es todo potencia, que es calidad, que tiene tiro y que sobre todo tiene una velocidad endiablada. Por tanto, es normal que cuando recibas el balón solo pienses en ir al espacio, ir al juego directo, ir a buscar a tus jugones de ahí arriba. Así que el Madrid va a ser muy vertical, sufrirá con esos equipos que se encierren todos ahí atrás, pero los partidos con rivales tipo Champions o un Barcelona que te va a intentar disputar el balón,
que quiero pensar que a la contra el Madrid va a ser demoledor. Va a ser un equipo que va a asustar. ¿Por qué? Porque si le tienes el balón, como te salga a la contra, tiene todavía más herramientas para hacerte daño. Así que, oye, no hay mal que por bien no venga. Clave número 7, y lo vimos ayer en la final. Las segundas partes al Madrid le van a venir mejor. En la primera parte, cuando los 22 futbolistas están a tope de energía, pues los rivales pueden defenderse, pueden tener el balón, pueden intentar presionar, pueden hacerte daño. Pero en la segunda parte, cuando la velocidad baja, cuando los jugadores están más cansados, cuando se abre hueco, cuando la necesidad del resultado hace que cambien un poquito los esquemas, el Madrid puede hacer mucho daño. Con lo que hemos comentado anteriormente, es más vertical, al haber más espacios, pues tienen más facilidades para hacer daño. Mucho fútbol directo, muchos espacios para correr y sobre todo para que salga la calidad de jugadores como Vinicius, como Rodrigo o como Kylian Mbappé. Por tanto, creo que en las segundas partes el Real Madrid va a ser digno de ver. Va a ser los que hagáis apuestas, pues es para apostar gol en la segunda parte siempre con el Real Madrid. Obviamente tiene que también cubrirse atrás, tiene que también tener esa fase defensiva muy bien trabajada, pero estoy seguro que aunque el Madrid encaje goles, siempre va a meter algún gol más. Por tanto, veo un Madrid muy superior en segundas partes. Clave número 8. El jugador que veo que va más a sufrir de los jugones del Real Madrid es Rodrigo Goes. Ya considero, ya lo decía la temporada pasada, que cuando estaba Vinicius en el campo, Rodrigo Goes sufría bastante porque perdía protagonismo, perdía espacios. A Rodrigo le gusta moverse de banda y luego cómo juega el Madrid cuando está Vinicius, siempre se vuelca el fútbol hacia él. Rodrigo pasa muy desapercibido y muchas veces Rodrigo se tiene que cambiar de banda y se juntan tanto Rodrigo como Vinicius para poder hacer construcciones. Rodrigo ya sabemos de la calidad que tiene, sabemos que es un jugador en la sombra que es estupendo, que es maravilloso y que luego en los partidos donde tiene que salir, sale, siempre te marca un gol importante, siempre te da una asistencia. Ayer de hecho, aunque tuvo un partido bastante flojo, fue él el que recuperó uno de los balones que se convirtió en el gol de Kylian Mbappé. Por tanto, Rodrigo siempre hace un trabajo que es digno de mencionar, pero sí que considero que posiblemente sea el que más sufra de los de ahí arriba. Y en términos fantasy, seguramente sea el jugador que más le cueste subir de valor o que, ahora que tiene un valor de 10 millones y medio, por ejemplo, en mi Wenger, pues se mantenga bajando. Si hace jornadas donde marca goles y donde es protagonista y tiene buenas puntuaciones, seguirá subiendo. Pero seguramente no sea tan fácil y posiblemente veamos una decadencia de su valor. Además, vi que fue uno de los primeros recambios de Ancelotti. O sea, es decir, que cuando Ancelotti, que hace los cambios tarde y hace el primero, al que quita es a Rodrigo. Y si algún partido tiene que hacer algún cambio de esquema, alguna revolución un poco para adaptarse al rival o para buscar otro tipo de juego, tiene toda la pinta de que Rodrigo es el señalado a salir el primero de ese once titular. Por tanto, es el que más veo que va a sufrir esta temporada. Número 9. El Real Madrid va a sufrir bastante también a la contra, ¿vale? El Real Madrid seguramente sea un equipo que reciba goles más de lo que nos gustaría, porque esa rotura por ese centro del campo, esas galopadas hacia arriba, luego hay que hacer galopadas hacia abajo. Y equipos, por ejemplo, como ayer el Atalanta, le hicieron bastante daño. Es cierto que no le marcaron gol, pero sí que tuvieron bastantes ocasiones de hacerlo. Y creo que habrá partidos en los que habrá errores defensivos, a lo mejor el portero no está 100% acertado y seguramente reciba más goles de lo que nos gustaría. Así pues, veo al Real Madrid un equipo que va a ser muchos partidos difícil que deje la portería a cero. Llegamos a la clave número 10, que viene en relación con la clave número 9, y es Courtois. Creo que Courtois esta temporada va a ser uno de los mejores porteros a nivel fantasy. Lo que pasa que es muy caro, eso hay que decirlo, pero sí veo que va a recibir muchas ocasiones. De hecho, ayer hizo varias paradas con 0-0 que fueron imprescindibles para que luego el Real Madrid consiguiera la victoria. Por tanto, veo a Courtois, ya la temporada pasada lo fue Lunin, muy importante en la consecución de victorias y de títulos. Así pues, si confías en Courtois, si decides confiar en Courtois como portero de tu Liga Fantasy, de tu equipo, pues seguramente aciertes. Ahora bien, yo soy de los partidarios de que prefiero un portero barato que me rinda bien y luego a ver qué pasa, y más adelante fichar a los porteros caros, como puede ser Ter Stegen o Courtois. Acabarían las 10 claves del Madrid tras ver el partido de la final de la Supercopa de Europa. Espero que te haya servido un poco para conocer el equipo y sobre todo para tener en cuenta a nivel fantasy cómo podemos adaptarlo y qué jugadores debemos confiar en ellos. Recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales, que hago vídeos cortos, que resuelvo dudas en todas las plataformas y que por supuesto tienes la membresía de YouTube para unirte a mi canal, ayudar a que esto crezca y a yo tener un trato personalizado contigo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo. Hasta luego.